Ya, Ya, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante. El martes anterior hablamos acerca del canon. ¿Se acuerdan lo que era el canon? ¿Qué era el canon? ¿Qué significaba la palabra canon? Para los que leyeron. Vara de medir, Canon. Ah, vara de medir. una vara de medir. Esa es una palabra en latín que significaba una vara de medir y era una regla. Y el canon significa en el ámbito bíblico eh, la el conjunto de libros que estaban autorizados por la Biblia y, perdón, autorizados por la Iglesia, y que la Iglesia dijo, estos libros son lo que, por nosotros, lo que nosotros definimos como sagrados, son los libros sagrados. La Iglesia se juntó, pasó mucho tiempo, se escribieron muchos libros y la comunidad... Bien. ¿Puedo Vamos a, hablar con tu amigo? ¿qué está pasando? La La Tato pobre. parece, hermana Tato, ahí sí, ya. Entonces, la canonicidad o el canon era el conjunto de todos estos libros que fueron autorizados como sagrados, ¿verdad? La iglesia y la comunidad dijo, estos libros son sagrados para nosotros. Hubieron diferentes criterios para decir qué libro era sagrado y qué libro no era sagrado. Imagínense, entre tanto libro rondando por ahí, había que llegar a un tipo de consenso. Y fue difícil. Recuerden que la iglesia o la Biblia recién fue canonizada en su totalidad por allá por el siglo VI después de Cristo, ¿ya? Antes no, antes no, ni siquiera el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar de lleno sobre la autoridad de la Biblia. Y ya nos quedan las dos últimas clases y vamos a hablar un poco de temas que son bien como diría yo, como bien complejos, con mucha tensión, ¿verdad? Porque eh, nos preguntamos mucho acerca de este libro que nosotros hemos decidido utilizarlo como norma de vida, como criterio para nuestra vida, como nuestro libro que fundante en relación a nuestra fe, importantísimo para la iglesia. Yo siempre me hago esta pregunta y digo, cuando pienso en la Biblia, digo, ¿cómo lo habrán hecho las primeras iglesias que no tenían Biblia? Que no tenían Biblia. Recuerden que la Biblia es un conjunto de libros que con el pasar del tiempo se fueron coleccionando hasta que llegó un minuto, siglo VI aproximadamente después de Cristo, donde se decidió en conjunto con la gran mayoría de las compendio de libritos que vamos a llamar Biblia, ¿ya? Fue recién en el siglo VI después de Cristo aproximadamente, ¿ya? Pero yo digo, ¿qué pasó con la iglesia antes del siglo VI? ¿Qué leían? ¿Cómo se regían? Eh, Cuando tenían alguna pregunta acerca de su fe, acerca de sus creencias, ¿a qué libro acudían si no estaba la Biblia? Por eso también me nace otra pregunta. ¿Es entonces la Biblia eh, ¿podemos elevar la Biblia al nivel de la importancia de Dios? Porque pareciera que en nuestras comunidades ponemos en el mismo nivel la Biblia que a Dios mismo, o ponemos al mismo nivel la Biblia que a Jesús mismo. Pero ahí es donde yo me empiezo a preguntar y decir, si la Biblia fue un conjunto de libros que se escribió por diferentes autores y que pasó por un proceso de formación, si hubiese sido algo, si hubiese sido un medio que estuviera completamente al nivel de Dios, tal vez Dios, de alguna forma, desde el inicio, Él nos lo hubiera entregado directamente Él, ¿verdad? Así como en algún momento le entrega las tablas de la ley a Moisés, si hubiese estado a un nivel de tal sacralidad, se lo hubiese entregado directamente a Moisés o al primer hombre o al primer cristiano. Pero la Biblia pareciera que en su formación es un intento del hombre para encontrarse con Dios y también un intento de Dios de revelarse al hombre. Y cómo esta comunicación entre Dios y el hombre empieza a fluir, se empieza a dar y empiezan a surgir los textos.
Por eso es muy bueno preguntarnos acerca de la autoridad de la Biblia. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué hace que la Biblia tenga una autoridad religiosa para nosotros los cristianos? ¿Quién le da a la Biblia el carácter de sagrado? ¿Quién se lo da? ¿Quién le dio a la Biblia, a este libro que nosotros tenemos, el carácter de sagrado, que es más sagrado que otro tipo de libro? ¿Quién se lo otorga? ¿Por qué es más sagrado que otro libro? Y ahí nosotros vamos a la respuesta y decimos, bueno, porque es palabra de Dios, ¿o no? La primera respuesta que uno diría, la Biblia es más sagrada que otro libro, o tiene mayor importancia de la humanidad, porque es palabra de Dios. Perfecto, perfecto, porque es palabra de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Porque son dos postulados diferentes. Porque uno puede decir la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios. Si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, de alguna forma estoy clausurándola y sellándola y encerrándola simplemente en el libro, y toda palabra o cualquier cosa que esté fuera de la Biblia no tiene que ver con Dios. Y cualquier cosa o cualquier pregunta que yo me haga hoy que no responda a la Biblia, entonces ponemos en tela de juicio si es de Dios o no. Si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, abro el espectro y digo, eh, Dios también se ha revelado a la humanidad de otras formas, por otros medios, en otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, entonces ahí yo me hago más preguntas todavía. Digo, ¿cuál es nuestra autoridad primera como cristianos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hoy día nosotros, la Biblia, lamentablemente no contiene respuesta para todo lo que nosotros nos preguntamos, honestamente hablando. La Biblia hoy día, para el hombre, para la humanidad del 2023, no contiene todas nuestras preguntas. Hay gente que dice la Biblia tiene la respuesta para todas tus preguntas. Y técnicamente no es así, porque la Biblia, de nuevo, fue escrita por hombres de su tiempo y en su contexto, en contextos totalmente diferentes a los nuestros. Chiquillos, estamos hablando de formación bíblica, ¿ya? En el sentido de la formación de la Biblia. Cuando la Biblia se forma, está siendo formada por hombres que vivieron hace miles de años atrás, con un concepto del mundo muy diferente a nosotros y con preguntas un poco diferentes a nosotros. Las preguntas son fundantes, la mayoría, el origen del mal, la creación, ¿verdad? De dónde venimos, que son preguntas que el hombre siempre se hace. Pero hay otro tipo de preguntas que la Biblia no contiene respuesta. Por ejemplo, hay preguntas de este siglo, que son tan de este periodo que nosotros estamos viviendo, que hoy día yo no puedo encontrar una respuesta en el texto. Por ejemplo, el aborto. El aborto en sí, como un hecho, no estoy hablando de la concepción de la vida ni nada de eso, simplemente como acto, la Biblia no me da una respuesta porque la Biblia no tiene una posición clara frente a eso. Yo puedo entrar a la Biblia y ver qué me dice, ¿verdad? Eh, el Génesis, o cuando Jesús habla acerca de la vida o de la muerte, vislumbrar ciertas matrices o directrices frente a eso. Pero, por ejemplo, el aborto como un hecho en sí, la Biblia no lo trata, porque no era un tema de la época bíblica. Y si lo era, no fue importante para el escritor bíblico y la dejó ahí. Otro tema, por ejemplo, la eutanasia. La eutanasia, que está muy popular en estos tiempos, ¿verdad? La muerte feliz o la muerte digna no es un tema que toque la Biblia, porque la Biblia no era un tema, tal vez si era un tema, no era un tema principal para el escritor bíblico. Recuerden, ¿se acuerdan que una vez yo les dije que lo que no está en la Biblia o lo que no aparece en los textos bíblicos probablemente era porque no era un tema importante para la época o no era relevante para el escritor? Y como no era relevante para el escritor, no lo indica.
Por lo tanto, hay temas que, si bien a lo mejor pudieron estar ahí en la sociedad, no eran relevantes para la fe, por lo tanto, no se incluyeron en el texto bíblico. Entonces, hoy día yo no puedo ir a la Biblia y encontrarme directamente algún pasaje o alguna directriz que me hable exactamente de la eutanasia, si es cristiano o no es cristiano, decidir quitarnos la vida para no sufrir una muerte indigna, por ejemplo. Lamentablemente no hay dirección en eso. No hay dirección. ¿Puedo encontrar en la Biblia respuesta acerca de la concepción de la vida? Tal vez. ¿De un plano científico? No. Porque la Biblia, de nuevo, la Biblia no es un compendio científico. Yo no puedo ir a buscar ciencia a la Biblia, de nuevo. Porque la Biblia no es un compendio de normas o escritos científicos, sino testimonios de fe. Testimonios de fe. Y un testimonio de fe no es una hipótesis, no es una teoría, no es un fundamento científico, sino es cómo yo interpreto a Dios en mi vida. Por eso, ¿se dan cuenta, chiquillos, a lo que quiero llegar? La Biblia es dinámica, pero también es dinámica en su contexto y en su forma. Yo no puedo ir a la Biblia a encontrar y a buscar respuestas de preguntas que son totalmente actuales. Lo que sí puedo hacer es ver ciertas directrices fundantes, pero no necesariamente un hecho en sí. ¿Se entiende? Eh, por ejemplo, por ejemplo, en la Biblia, ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles escritos del Nuevo Testamento nos hablan, por ejemplo, de eh, si es que nuestro país, por ejemplo, se encuentra en guerra, si Chile se va a la guerra con Perú, no sé, siempre nos peleamos con los peruanos o con los argentinos. La Biblia a mí no me da directriz y no me dice exactamente qué debe hacer un cristiano frente a una guerra, ¿verdad? Como hecho en sí, como conflicto bélico, porque no está plasmado en la Biblia. Lo que sí me dice la Biblia y a dónde, cómo yo puedo ir hacia ella es qué me invita a hacer frente a mis enemigos, por ejemplo. ¿Y qué me dice la Biblia que tengo que hacer frente a mis enemigos? Amarlos y perdonarlos. Ya, a lo mejor ahí puedo encontrar una respuesta, pero yo no puedo argumentar mi posición diciendo yo no puedo ver esto porque explícitamente dice esto en la Biblia. Hay muchos cristianos, y me incluyo, que mucho tiempo tratamos de buscar en la Biblia o en el texto bíblico respuestas claras y concisas a nuestras preguntas. Y la verdad, chiquillos, es que no es así. Hay una frase que se dice mucho, y ustedes ya la han escuchado de nuestra parte, que dice que hay gente que dice, la Biblia es clara. No, amigos, la Biblia no es clara. ¿Saben por qué no es clara? Porque no fue escrita directamente para nosotros. El texto bíblico no fue, nosotros no somos los principales receptores del texto bíblico. Si bien hoy día el texto bíblico nos da luz acerca de Dios, acerca de la relación de Dios con nosotros, no fue un texto directamente para nuestros problemas del día de hoy. Por eso hoy día decir que la Biblia es clara es un error, porque no es clara, porque cabe a interpretaciones, porque cabe a experiencias, a formas de verlo. ¿Se entiende? Entonces, la autoridad bíblica. Vamos a compartir alguna frase aquí. Cuando nosotros hablamos de autoridad de la Biblia, nos referimos a la relación entre esta conmigo, o sea, la Biblia y yo. La relación entre el escrito bíblico y yo se le llama la autoridad bíblica. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que el texto bíblico tenga una relevancia en mi vida, cobre una relevancia en mi conducta de vida y yo hago que el texto bíblico sea sagrado y sea una autoridad para mí, a través de la fe. Yo decido, ¿verdad? Que mi normativa de vida va a ser cómo Dios se revela a través de este texto, ¿ya? Pero cuando decimos que los textos fueron inspirados por Dios, nos referimos a la relación entre Dios y la Biblia. Esto quiero que lo anoten porque va a ser muy importante para la otra clase que tengamos. La relación entre Dios y la Biblia se llama inspiración, porque es cómo se inspiró el autor bíblico en escribir acerca de Dios. Pero ya el texto formado tiene relación conmigo en relación a la autoridad, la canonicidad. ¿Ya? ¿Se entiende?
Por lo tanto, aquí hay algo muy importante que todos debemos considerar. La Biblia, amigos, los textos bíblicos, es un medio, no es un fin en sí. Sé que muchos de nosotros tenemos nuestras Biblias, por ejemplo, abiertas en el Salmo 91 o Salmo 23, ¿verdad? En nuestros hogares, porque muchas veces hemos elevado el texto bíblico como si el texto bíblico fuera el fin de nuestra fe. Y no es así, amigos. Si yo les digo a ustedes, ¿qué pasa si el día de mañana desaparece la Biblia y se queman todas las Biblias y no existe ninguna Biblia? ¿Muere nuestra fe? ¿Se acaba el cristianismo? ¿Se acaba el evangelio? ¿Se acaban las comunidades? No. ¿Saben por qué? Porque las primeras iglesias no tenían Biblia. Las primeras iglesias no tenían Biblia. No tenían el texto. ¿Dónde estaba el fundamento de la fe de la primera iglesia que no tenía el texto? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Entonces yo le hago una pregunta a usted ahora. ¿El fundamento de nuestra fe cuál es? ¿Es el texto bíblico o es Dios a través de Jesús? Yo me quedo con la segunda. El fundamento de la fe cristiana, del cristianismo, no es la Biblia, amigos. El fundamento de la fe cristiana es Jesús. Por eso me encanta mucho como lo dice Juan 1. Es el verbo encarnado. Es la palabra encarnada. Es el dabar, como se diría en el hebreo. Palabra en hebreo es dabar. Entonces, el fundamento de nuestra fe, amigos, no es el texto bíblico. Pero muchos de nosotros, o no sé si ustedes fueron a muchas iglesias, donde pareciera que el texto bíblico sobrepasa incluso hasta la figura de Jesús. Entonces yo tomo un texto del Antiguo Testamento que Jesús deliberadamente abolió o omitió, y yo digo, no, es que aparece en la Biblia. Pero Jesús, yo lo relevo a un segundo plano, porque como aparece en el Antiguo Testamento y cronológicamente, entre comillas, primero, lo asumo como tal. Lo asumo como tal. Por ejemplo, un texto muy conocido, amigos, muy conocido, un texto muy conocido. El texto de la mujer adúltera. El texto de la mujer adúltera. Bajo la ley que Dios le indica a través de sus preceptos al pueblo, la mujer debería haber sido apiedrada. Pero Jesús deliberadamente omite esa ley, porque Jesús la reinterpreta y pareciera que hermenéuticamente o teológicamente Jesús está por sobre la ley. Por lo tanto, él dice, no voy a acudir al texto a la hora a la ley o a esta escritura a la hora de actuar. Él recurre a algo mayor, al amor. Él recurre al amor y en base al amor, él actúa. Y en base al amor, él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero no la matan. ¿Deberían haberla matado? Claro que sí, por ley. Pero ¿qué hace Jesús? Se pone por encima de esta ley, por encima de esta ley, y de alguna forma, según lo que estamos estudiando nosotros, Jesús se pone por encima de esta sagrada escritura que incluso provenían de Dios, porque Jesús la reinterpreta. Por lo tanto, por lo tanto, amigos, a veces nosotros tomamos textos bíblicos para fundamentar o argumentar acciones que en Jesús ya no están, porque Jesús ya la reinterpreta. Por ejemplo, antiguamente, eh, en la época judía, un hombre, un patriarca, un dueño de casa, así se puede decir, podría repudiar a una mujer libremente, la podía repudiar, o sea, podía separarse de ella y quitar todos sus bienes simplemente porque a él en algún momento le disgustó algo de ella. Y el hombre estaba libre de separarse, sin ningún, sin ningún cargo, nada. El hombre podía repudiarla, separarse de ella y quitarle todos sus beneficios y dejarla al desamparo solamente, solamente
porque a él no le gustaba algo de la mujer. Y entonces hay un capítulo donde Jesús le preguntan, creo que en Marcos capítulo 10, donde le preguntan acerca del divorcio. Y Jesús les dice lo siguiente, le dice, el hombre o la mujer que repudia al hombre está adulterando, y el hombre que repudia a la mujer también está adulterando. O sea, Jesús los pone a los dos en el mismo nivel. No es que técnicamente Jesús esté en contra del divorcio, no, 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 no. Lo que está diciendo el texto bíblico es, ambos tienen y ambos son iguales ante Dios. Ambos están haciendo igual ante Dios. Porque la ley antiguamente no era así. El hombre podía repudiar a la mujer, pero no la mujer podía repudiar al hombre. Imagínense. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, no, 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 no. La cancha es pareja entre los dos. Tanto el hombre puede repudiar a la mujer y la mujer también está en todo su derecho en repudiar al hombre. Entonces, Jesús reinterpreta la escritura, por lo tanto, Jesús está por sobre la misma ley. ¿Se entiende? Y eso nos cuesta a veces los cristianos, nos cuesta a nosotros, porque a veces nosotros leemos el texto bíblico y como lo tenemos en un lugar tan sagrado, casi al lado de Dios, el texto para nosotros es Dios mismo. Y no es así. Nuestro fundamento, chiquillos, el fundamento de nuestra fe es la palabra encarnada y es Jesús. La Biblia nos cuenta testimonios de fe. Podemos ser direccionados por la escritura. Podemos encontrar en la escritura vida. Podemos encontrar en la escritura valores. Podemos encontrar en ella una razón para tomar decisiones. Pero el fundamento de nuestra fe es Jesús, no es la Biblia. ¿Entiendes? Entonces aquí yo me hago una pregunta y digo, ¿nuestra fe es una fe en la Biblia o en Dios? Entonces ahí está la respuesta, lo anoté, dice, nuestra fe no es fe en la Biblia, sino en aquel nuestra Biblia nos refiere, Dios, Jesús. Poner la Biblia al nivel de Dios es otra forma más de idolatría y se llama bibliolatría, ¿ya? Cuando nosotros ponemos nuestro texto al nivel de Dios, estamos cometiendo, ¿verdad?, uno de los pecados más garrafales en el Antiguo Testamento, la idolatría, porque estamos poniendo el texto al nivel de Dios mismo. Y Dios está por sobre cualquier texto. De nuevo, la palabra de Dios, la Biblia, nuestra escritura, contiene la palabra de Dios. No es la palabra de Dios definitiva. La palabra de Dios definitiva es Jesús. Por eso, chiquillos, nuestra fe tiene que estar siempre ahí rondando a Jesús. Jesús, Jesús. ¿Ya? Avancemos. Si hay preguntas, pueden ir levantando la manito ahora y ahí las vamos respondiendo. Dice así, la fe, y estos son algunos argumentos de por qué la Biblia no está al nivel de Dios, o nuestra escritura no es Dios mismo. La fe existió antes que se escribiese la Biblia. O sea, la fe en Dios en el Antiguo Testamento y la fe en Jesucristo se origina mucho antes que el texto bíblico se haya formado. ¿Se entiende? Ya hablamos de cómo se formó el texto bíblico, ¿verdad? El acontecimiento, la interpretación, el texto. Antes que el texto llegue a nosotros en papel, ya hubo fe. Por lo tanto, la Biblia es una consecuencia de nuestra fe en Jesús. La fe brotó a lo largo de la historia de la humanidad porque Dios se revela a través de la historia. O sea, lo que hoy día nos muestra nuestra escritura, los textos, es cómo Dios se está revelando. ¿Ya? No es el texto, ¿verdad?, la revelación definitiva de Dios, sino que sostiene la revelación de Dios. El relato bíblico es el medio y el vehículo que describen cómo este Dios de la historia se comunica con el hombre a través de hechos. Y estos hechos nos apuntan a Dios. ¿Ya? Entonces, chiquillos, la Biblia de por sí no es lo sagrado. El texto de por sí literalmente no es lo sagrado. Lo sagrado es el mensaje del texto. El mensaje del texto. Por eso la Biblia es un medio. ¿Ya? La Biblia no tiene autoridad en sí misma, sino en relación con Dios. Por eso se califica como la palabra de Dios. Y hay una aclaración bien importante, dice,
Lo que nos remite a Dios no son los hechos en sí de la Biblia, y esto es muy importante, sino la interpretación de los hechos. ¿Ya? Un suceso que relata la Biblia no es lo fundante de nuestra fe, sino la interpretación de este suceso. Por ejemplo, el Éxodo, y siempre he hablado de este ejemplo, decir que cuando el Génesis nos relata, perdón, el Éxodo nos relata la salida del pueblo, no es que este acontecimiento como tal es lo importante, sino que este acontecimiento nos está revelando a Dios, por eso es sagrado, ¿ya? Entonces, no pongamos en un contexto sagrado el hecho, si lo sagrado es el mensaje, es la interpretación de este hecho. Dios es un Dios protector, cuidador, que sacó a su pueblo libremente, ¿ya? Dios no es Dios porque el pueblo pasó en seco, no, Dios es Dios porque Él es amor y misericordia que protege a su pueblo. Ese es el mensaje, ¿se entiende o no? ¿Se entiende? Es como los milagros. Es como los milagros. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación. Jesús no es Dios porque Él multiplica el pan, ¿verdad? Como un hecho de multiplicación, sino que Jesús es Dios porque entiende el amor de Dios y se mueve por compasión, y esa compasión hace que este pan alcance para todos. Ese es el milagro. ¿Se entiende? Entonces, los hechos en la Biblia de por sí no son lo sagrado, sino lo que significa este hecho, lo que nos muestra de Dios. Puede sonar medio enredado, pero no sé si me estoy explicando. Lo que nos muestra de Dios, el hecho, es lo importante, no el hecho en sí mismo. ¿Ya? Por eso, como vimos en la figura literaria anteriormente, había muchos escritores que podían exagerar el hecho, podían omitir cosas, o podían incluso añadir cosas que no existían. Porque, de nuevo, el hecho no es en sí lo importante, sino lo que sucede y el mensaje que hay detrás de la acción. ¿Ya? Por eso el escritor del libro de Sansón nos dice que Sansón mató a, no sé si 100 o 1000 filisteos con una quejada del burro. Lo importante no sé si no eran 100 o 1000. Lo importante es que Dios protegía al pueblo a través de este hombre. ¿Se entiende? Así tenemos que leer nuestra Biblia. Tenemos que sacarnos de la mente, chiquillo, el literalismo. Saquémonos de la mente el literalismo. Saquémonos de la mente de que Jesús ayunó por 40 días. Oh, pero qué bacán Jesús porque estuvo 40 días sin comer. No, porque lo importante no era que estuvo 40 días. Lo importante no fue la cantidad de días. Por eso, amigos, yo, con mucho respeto, eh, cuando hay ¿cómo se llama? Estos ejercicios espirituales. Yo creo mucho en el ayuno, mucho, porque creo que es un ejercicio espiritual muy importante para el cristianismo. Pero cuando hay estos ejercicios espirituales donde te dice que tiene que ser exactamente los 40 días que Jesús ayunó, ahí es donde caemos en el literalismo. Porque lo importante no es que Jesús haya ayunado muchos días. Lo importante es que cuando vino la tentación, en ese ayuno, él decidió por Dios, por su Padre, en vez de sostenerse en cosas que le ofrecía esta sociedad. Ese es el significado de Jesús ayunando. No, Jesús no es más grande que otro personaje porque tuvo la capacidad de no comer 40 días. No, no. Jesús es más grande y es digno de fe, es digno de toda admiración y de adoración y de fe, porque cuando se le presentó la oportunidad de tomar, ¿verdad?, todos los imperios del mundo, de que el enemigo, ¿verdad?, el contrincante le ofreciera todo, él decidió obedecer la voz del Padre y su sustento siempre fue el Padre y no otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, que yo ayune 40 días seguidos exactamente no quiere decir que me estoy pareciendo más a Jesús, porque ayuné 40 días seguidos. Yo me parezco más a Jesús porque a la hora de que tomar una decisión, dependo primeramente del Padre antes de cualquier otra cosa que me ofrece la sociedad. ¿Se entiende? Yo hoy día dependo completamente del Padre antes que cualquier otra cosa que me ofrece la sociedad. Y ahí es donde yo estoy
sacándole el literalismo al texto y estoy abrazando el significado. Abrazo el significado, no el literalismo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Una vez yo me acuerdo que cuando chico le pregunté a mi papá, en mi curiosidad de niño, me acuerdo que íbamos siempre nosotros a acampar a un río claro aquí en Talca, y un día yo estaba con una vara, hay cachazos meme que dice, es la necesidad masculina de andar con un palo en el cerro. Ya, eso mismo. Todos los hombres, cuando vamos, hacemos trekking, qué sé yo, tiene que tener un palo en la mano, es una necesidad muy masculina. Entonces, de niño, yo me acuerdo que siempre íbamos, y un día yo le dije a mi papá, papá, ¿qué pasaría si yo oro al Señor así con toda mi fe y le digo que en esta vara así, ¡pa! Se abre el río, pero yo oro con toda mi fe. ¿Dios abrirá este río, no? Y yo era una pregunta de niño, ¿verdad? Muy creativo, ¿verdad? Y además que yo siempre he sido muy imaginativo. Y en estas paranoias de infancia que yo me pasaba, le decía, papá, ¿qué pasa si así como Moisés, pa, le pego al agua y se abre? Y mi papá me dice algo muy sabio, muy sabio. Y hoy día yo lo puedo entender con todo este estudio bíblico. Y él dice, lo importante no era que Jesús abrió el mar, hijo, me dice, sino que pudo proteger a un pueblo que lo necesitaba. ¿Se entiende lo que digo? Lo importante no es la espectacularidad del hecho, sino que mueve a Dios a hacerlo. ¿Se entiende? Eso es sacar la literalidad de nuestra Biblia. Por eso que antes que el texto en sí escrito, hay una fe, hay una interpretación, hay un significado, que en eso tenemos que poner el primer lugar. ¿Ya? Si hay preguntas, me van avisando. Avancemos, que esto es más apasionante que Gran Hermano. Creo que algunos quieren ver Gran Hermano. Ya, queda poquitito. Avancemos, avancemos. Y esto es muy importante que lo anoten. La autoridad de la Biblia para nosotros es autoridad porque es de carácter religioso, teológico, porque es de carácter de la fe. De nuevo, la autoridad de la Biblia la Biblia es autoridad para nosotros porque está tratando el ámbito de la fe, de lo teológico, no lo científico y no lo histórico. Por lo mismo, la autoridad bíblica no está primero porque relata en ella grandes hechos, o no está primero porque hay un relato de un Génesis, no, está primero porque tiene un carácter teológico, religioso, porque, porque contiene, ¿verdad?, las experiencias de fe y contiene cómo Dios se ha ido revelando progresivamente a la humanidad. De hecho, aquí alguien lo había dicho, la Yaritza parece, dice, Dios se fue revelando de manera progresiva hasta llegar a la revelación máxima de Jesús. Perfecto. Por eso nuestra Biblia tiene autoridad y para nosotros es sagrada, porque en ella nosotros encontramos cómo Dios se va revelando al hombre progresivamente y se va develando un poco, se va develando de a poquitito hasta llegar a Jesús. ¿Ya? Pero todo esto está en el ámbito de la fe, chiquillos, de lo religioso. Por eso yo hoy día no puedo acercarme al Génesis, ¿verdad? Desde una forma científica, porque no voy a encontrar ciencia en el Génesis. Porque la pregunta no es cómo Jesús creó al mundo, o perdón, cómo Dios creó al mundo, sino es el motivo de la creación de Dios, ¿verdad? De toda esta humanidad. Es Dios creando, Dios crea el mundo. Él es como el alfarero, lo dice, ¿verdad? El relator bíblico. Es como, incluso es como un jardinero que va plantando, ¿verdad? Pero no es que Dios sea el alfarero ni el jardinero, sino que son metáforas. ¿Se entiende? Y ahí está, bueno, una de las preguntas que yo le hacía a usted al principio. Entonces, ¿es la Biblia la autoridad última de nuestra fe? Y la respuesta es no, amigos. La Biblia no es la autoridad última de nuestra fe, porque la Biblia como texto en sí es un compilado de testimonios de fe. La autoridad última de nuestra fe es Jesús, es Dios. Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Vemos a Dios en Jesús. Él es la palabra encarnada. Por eso, chiquillos, que aquí esto es algo muy importante, chiquillos. Muy importante. Porque, y aquí entramos en materia un poco de debate, de tensión. Porque la Biblia en sí no puede ser nuestra autoridad última. ¿Saben por qué? Porque la Biblia contiene errores. Contiene, e incluso dentro de los textos bíblicos hay diferencias de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, le pongo este ejemplo? Digamos, la Biblia es nuestra autoridad última. La Biblia es nuestra autoridad última. Entonces, nosotros somos de los que creen que la Biblia es la autoridad última del cristiano. O sea, el cristiano donde tiene que ir siempre es a la Biblia, ¿verdad? Porque en ella nos va a decir cómo actuar. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a leer, por ejemplo, este mismo texto de Jesús y el divorcio? Entonces yo entro a la Biblia y leo Deuteronomio. Vamos a hacer este ejercicio. Vayan a Deuteronomio 24.1. Vamos a Deuteronomio 24.1. Y vamos avanzando. Ya estoy casi terminando para los que se están quedando dormidos. ¿Lo lees tú, Coto? Yo lo leo. Dice así, en el ámbito del divorcio, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, imagínense, era muy, no me agradó nomás. Estuve casado, no me agradó, me divorcio. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre ella, pero el tema es el repudio, ¿verdad? O sea, el hombre está libre de repudiar. Entonces yo estoy leyendo Deuteronomio 24.1, pero luego me pongo a leer Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Entonces aquí también me está hablando del divorcio. Entonces hay un tema del divorcio en el Antiguo Testamento que leí hace más de... Aquí, entre ese texto y el texto que vamos a leer ahora, hay como 1000 años de diferencia. Entonces yo digo, Jesús enseña sobre el divorcio y dice, eh, vamos al versículo, o leámoslo todo, dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán volvió al pueblo a juntarse con él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo no les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, Jesús le está diciendo, pero al principio estábamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Porque los creó juntos al mismo tiempo, ¿verdad? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. De nuevo Jesús está diciendo. Aquí no hay otro mayor que, no hay uno mayor por encima del otro, sino que los dos son uno, ¿verdad? En términos de igualdad. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, Jesús en cierta forma está diciendo, los dos tienen libre decisión de repudiarse, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a la primera pregunta que yo le hice. Entonces yo digo, la Biblia para mí es la autoridad última, pero estoy leyendo dos textos completamente diferentes que me invitan a actuar de dos formas diferentes. El Deuteronomio me está diciendo que yo como varón tengo la libertad de divorciarme, pero la mujer no. Pero cuando leo a Marco, Marco me está diciendo que tanto el hombre como la mujer tienen la autoridad o la voluntad propia de separarse. Entonces, si yo digo, la Biblia en sí, el texto, es mi última autoridad,
estaría en constantes contradicciones, porque o hago caso a uno y omito otro, o pongo más relevancia en una enseñanza y omito otra, ¿verdad? Y así van a pasar con muchos textos. Porque si yo leo la Biblia, en la Biblia por ejemplo, eh, en las mismas cartas Paulinas, Jesús dice, o sea, Pablo dice, no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre, sino todos somos, ¿verdad? Iguales ante Dios. Pero después Pablo escribe a la iglesia y le dice a los esclavos, les dice, esclavos, sométanse a sus amos. Entonces mi pregunta es, chuta, está aprobando la esclavitud, pero de alguna forma me dice que somos todos libres, o sea, no entiendo bien acá. ¿Qué me está diciendo el texto bíblico? O somos todos libres o apoyamos la esclavitud. De cierta forma, Pablo en alguna forma estaba avalando la esclavitud porque le está diciendo, porque Pablo no está diciendo, oye, amos, dejen libre a sus esclavos. No, no está diciendo eso. Pablo está diciendo al esclavo que se someta y que el amo no le cargue la mano al esclavo, pero no está aboliendo la esclavitud. Entonces, de nuevo, a lo que quiero ir, chiquillos, es lo siguiente. La Biblia, por lo tanto, de por sí no es por sí misma la autoridad última, porque la Biblia contiene errores, contiene discrepancias, contiene tensiones teológicas, ¿ya? Por eso lo más correcto, y esto quiero que lo anoten, cuando nosotros leemos un texto bíblico, lo más correcto no es decir la Biblia dice, de nuevo, porque la Biblia no es un libro único de por sí, es un compendio de muchos libros. Lo correcto es decir, en el libro de Deuteronomio se lee lo siguiente. En el libro de Marcos se lee lo siguiente. En el libro de Deuteronomio se lee que el hombre puede repudiar a la mujer. Más en el libro de Marcos se lee que ambos tienen la libertad de hacerlo según Jesús. ¿Se entiende? ¿Se nota la diferencia? Porque es incongruente decir la Biblia dice. Porque la Biblia va a decir dos temas de forma diferente, porque hay épocas diferentes, porque son autores diferentes y porque tienen visiones de Dios totalmente diferentes. Y ahí es donde me explota la cabeza. Porque al igual como yo, Josué Valenzuela, tengo una visión de Dios diferente a la de la Marilú, a la del Pablo, a la de Danilo y Claudia, en cierto ámbito, los autores bíblicos también. Los autores bíblicos también. Por eso la Biblia no es en sí la autoridad última, sino es Jesús. Jesús. Cuando yo veo actuar a Jesús a través del amor, cuando veo cómo Jesús se comunica, se relaciona con sus discípulos y con su entorno en relación a este Dios amoroso, a este Dios compasivo que se entrega, ahí yo estoy haciendo caso a la autoridad última, Jesús. Por eso Jesús está por sobre las escrituras, cuando él llamaba escrituras en el sentido del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Sé que es un poco complejo, sé que hay que digerirlo, porque siempre hemos venido con esta concepción de que la Biblia es nuestra última verdad o fundamento de fe. No, no, es Jesús. Porque en la Biblia hay muchas tensiones y esas tensiones hay que resolverlas. Y hay que compartirlas, hay que discutirlas, ¿verdad? Y nos hablan de Dios, ¿verdad? Pero hay que llegar a un consenso. Por eso el consenso es Jesús, a Jesús. ¿Cómo yo actúo de esta forma? Jesús. Jesús, ¿se entiende? Coto, Dígame, Andrea hizo una pregunta en el chat. dígame, Andrea. A ver, La veamos. edad de Andrea. Dice, tengo una pregunta. Dice lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si la unión no era la voluntad de Dios, a ver, tengo una pregunta. Dice lo que Dios unió, no se lo separa el hombre. Pero si la Si unión no quieres, era te la voluntad de Dios. te explico mi pregunta. No, 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 sí, la entiendo, la entiendo, la entiendo. Si me casé escuchando a mi corazón y no a la voluntad de Dios. Ya, mira, Andrea, te voy a ser muy sincero, muy, muy, muy sincero. Eh, el tema del divorcio, del casamiento, es un tema muy complejo porque es un tema muy subjetivo, tiene mucho que ver con la historia de la pareja, las historias que vivieron, el contexto de su relación. Entonces,
hay muchos elementos muy singulares en una pareja que uno tendría que manejar para saber o llegar a una conclusión de decir, ¿era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios? Lo que sí, el texto que me está hablando aquí Jesús no se está refiriendo específicamente, por eso es bueno entender estos textos. Cuando Jesús habla del divorcio, no se está refiriendo específicamente no se está refiriendo a los motivos de una separación. No, 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 no. Lo que Jesús está hablando es la igualdad en condiciones para cuando las dos personas deciden separarse, ¿verdad? Jesús está diciendo, tanto el hombre como la mujer fueron creados al mismo tiempo, son uno solo y ambos dos son responsables de su decisión. Aquí la decisión no es por el hombre ni por motivo del hombre, sino es por ambos, ¿ya? Por eso Jesús es un progresista, por eso Jesús va 10 años más adelantado, ¿verdad? Porque ¿quién iba a decir eso en la época de Jesús? Nadie. Siempre era el hombre la cabeza del hogar y por él pasaba todo. Pero Jesús está diciendo, no, 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 ojo aquí, los dos, ¿verdad? Tienen esta concepción y estos derechos y esta igualdad de oportunidades, ¿ya? Pero el hecho en sí, Andrea, de los motivos de una separación, yo lo veo ahí un poco con respeto porque hay muchos factores que están ahí en juego, ¿ya? ¿Te entiendo? No, no sé si, en verdad no te respondí tu pregunta, pero es que no me atrevo a responderla tampoco. No quiero ser tan osado. Dice que entendió. Y Nilda levantó la mano recién. Nilda, Es que es importante también, nosotros tenemos la Biblia como referente, cómo Dios caminó con su pueblo. Y ajá, Jesús vino a interpretar lo que se había lo que los sacerdotes habían distorsionado a través de la historia. ajá, Y Jesús la hace muy sencilla. Pero también tenemos que tener tenemos que estar conscientes, nuestra época es muy diferente al tiempo que se escribió todo eso. ujú, Entonces ahora sí, como dice Escoto, tenemos la igualdad de derechos y de decisiones, porque si claro. una relación hay sufrimiento o hay maltrato, por cualquiera sea de los lados, uno tiene la opción para decir, esto, no quiero sufrir esto y puede tomar la Tomar la decisión. decisión. Es Claramente, muy importante que nuestros tiempos contemporáneos, las leyes contemporáneas nuestras, como que han avanzado y han ponderado los mismos derechos tanto en hombres como mujeres. Así es que literalmente de la Biblia no podemos vivir en este tiempo considerando eso. así es. Por eso es muy importante. Muchas gracias, Nilda, muchas gracias. Y por eso es muy importante este punto, chiquillo. El texto bíblico, lo que nos está relatando, tiene relación con, con cómo Dios se manifiesta a través de la historia, a través del a través de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el Dios de los profetas, el Dios de David, que escribió los salmos, ¿verdad? El Dios de Jesús, ¿verdad? Cómo Dios se va manifestando a su creación. Y el significado de esa manifestación es lo importante, chiquillos. No es el hecho en sí, no es, ¿verdad?, la ley en sí, porque viviríamos, ¿verdad?, en otro mundo, en otro contexto, en otra época, ¿verdad? Por eso hoy día vale la pena y hay que recalcar muy bien que la autoridad máxima para nuestro actuar es Jesús. ¿Cómo actúa Jesús frente a ciertas situaciones? Me está dando indicios de cómo el cristiano tiene que actuar. Ahora, también hay temas que Jesús no tocó, lamentablemente. Hay temas que Jesús no conversó porque no eran temas de su época. Por ejemplo, yo no puedo ir a buscar en la vida de Jesús si puedo tener un arma en mi casa o no. Siempre está este debate, sobre todo los gringos que son buenos para tener pistolas, ¿verdad? Siempre está yo no puedo ir a buscar en la vida de Jesús si me es conveniente tener una pistola o no tener una pistola, ¿verdad? Porque no estamos viviendo en el mismo contexto, no estamos viviendo en la misma, en el ámbito social, ¿verdad? No estamos viviendo bajo las mismas leyes. Lo que yo tengo que ir al texto a preguntarme, no es lo superficial, sino lo profundo. ¿Cómo actúa Jesús frente, ¿verdad?, a un ataque? ¿Cómo actúa Jesús
frente, ¿verdad? A el odio del otro, ¿verdad? Hoy rayé esto, o alguien lo rayó, bueno, no sé. Se metió una mano ahí. Parece que los que son coanfitriones pueden rayarlo. Y vamos con esto último, antes que se duerman. La inerrancia bíblica. La inerrancia bíblica es un fundamento de muchas de nuestras iglesias, que dice lo siguiente: la inerrancia bíblica dice que la Biblia no contiene error, y eso es un error. ¿En qué se basa esto? La inerrancia bíblica se basa en decir, como Dios es el autor de la Biblia, Dios no puede errar ni conducir al error, ¿verdad? Como Dios es el autor de la Biblia, Dios no puede errar ni conducir al error, por lo tanto, el texto bíblico no contiene error. Y no es así, porque el texto bíblico fue inspirado por Dios, no escrito por Dios. Dios no anula la limitación de información que tenía el autor, las emociones del autor, no lo anula. Las condiciones en las que escribió el autor el texto bíblico no lo anula. Lo inspira, pero no anula el ser del escritor bíblico. ¿Se entiende? Yo soy el escritor bíblico. Y los que apoyan el tema de la inerrancia bíblica creen que yo estaba un día acá y me tomó Dios, ¿verdad? Y me tomó tanto que yo ya no actúo, sino que es Dios mismo tomando mi mano y redactando la Biblia, ¿verdad? Y es Dios posee, en un estado como casi de posesión, ¿verdad? Dios me posee y empiezo a escribir, ¿verdad? Y Dios anula completamente el estado mental, emocional, psicológico, social del autor. Y no es así. Cada autor imprime en el texto bíblico lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, el contexto social, las emociones que estaba viviendo. Imagínense los salmos, chiquillos. Hay salmos donde el salmista quiere destruir a todo el mundo, ¿verdad? Y está de tal forma, es de tal forma su odio que incluso el odio se lo traspasa hasta Dios mismo. Es como que Dios también estuviera odiando a los enemigos. ¿Se entiende? Han leído esos salmos que pareciera que Dios odia a los enemigos, pero yo leo en Jesús que Dios, ¿verdad?, hace salir el sol sobre lo bueno y lo malo. ¿Cómo Dios va a querer destruir, ¿verdad?, a toda, a los que son enemigos de David, ¿verdad? David, David, el salmista, es tan regalón que lo que odia de David, Dios también lo odia. Entonces, el autor bíblico escribe de tal forma que lo que él odia y aborrece, Dios también lo aborrece. ¿Se entiende? Por eso a veces leemos textos bíblicos donde pareciera que Dios aborrece, ¿verdad?, a sus enemigos, pero no sé si es Dios aborreciendo. Pareciera que es el autor que le pasa la carga a Dios también, ¿verdad? Porque si yo voy a Jesús, Jesús me dice, ojo, ojo, sean compasivos como vuestro Padre es compasivo, que hace salir el sol sobre justos y pecadores, sobre los buenos y los malos. Ese es el Dios que Jesús me está presentando. ¿Se dan cuenta que por qué todo tiene que ir a Jesús? ¿Se entiende? Entonces, la Biblia es inspirada por Dios, claramente es inspirada por Dios. Todo el relato bíblico es inspirada por Dios, ¿verdad? Contiene la palabra de Dios, pero hay errores en ella. Hay errores en ella. Y hay dos tipos de errores. Yo lo dije, se lo adelanté un día a ustedes. Y ya con esto vamos terminando. ¿Qué hora es? O si ustedes quieren, terminamos. Si no, lo dejamos para la próxima. ¿Está bien? ¿Avanzamos unos 10 minutitos más? Sí, hasta las 10:30. Sí, continúe nomás. Hay dos tipos de formas de cometer un error. Chiquillos, están los errores y las mentiras. Un error es una no verdad. Y una mentira también es una no verdad. Un error es una falta a la verdad y la mentira también es una falta a la verdad. Pero hay dos diferencias, que el error es una no verdad accidental, por distracción, por falta de información, por falta de redacción, ¿ya? Es una no verdad accidental.
Pero la mentira es una no verdad intencionada. Por lo tanto, la Biblia sí contiene errores, de nuevo, errores por falta de información, por falta incluso de conceptos científicos. ¿Por qué digo conceptos científicos? Porque el escritor bíblico del Antiguo Testamento creía, de nuevo, que la, que la tierra era plana, por ejemplo. El hombre antiguo era terraplanista, ¿verdad? Eh, Creía que el sol giraba alrededor de la tierra y creía que las estrellas estaban pegadas ahí en el firmamento. Es como que Dios la puso con pegamento y las pegó en el firmamento y no se mueven de ahí, ¿verdad? Ellos así entendían el concepto de la creación. ¿Están mintiendo? No, pero sí son errores. ¿Por qué? Porque tienen una falta de información respecto, ¿verdad?, a lo que los rodea. Por eso la Biblia, chiquillos, no estamos pecando contra Dios diciendo que la Biblia comete errores. Se comete errores porque fue escrita por hombres, pero no así mentiras, porque el fundamento de la Biblia es verdad. Entonces, yo voy a la siguiente pregunta. ¿Qué es la verdad, po? ¿Qué es la verdad? Y aquí esto es muy importante que ustedes lo sepan. Nosotros, chiquillos, y aquí es un paralelo, nosotros y los antiguos, cuando hablo antiguo es en la época de Jesús. Nosotros entendemos la verdad como la conformidad entre la realidad objetiva y verificable, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo objetivamente y si eso que estoy viendo lo puedo verificar. Eso es verdad para nosotros, para el hombre moderno. Si yo digo, por ejemplo, esta es una taza, es una verdad, porque es verdad objetiva, porque la estamos todos viendo, y porque es verificable. O sea, yo estoy verificando que esto es una grasa, ¿verdad? Verifico esta realidad que es objetiva para todos. Por eso es verdad. Pero en la época de Jesús, la verdad no se medía de esa forma. La verdad sí, se le asignaba este concepto de verdad a todo lo que era fiel, a todo lo que es estable y merecedor de confianza. Por lo tanto, antiguamente no se habla de verdad, sino más bien de verdadero. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, no quiere decir que Jesús es la verdad porque sus dichos son verificables y comprobables. No, 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 no. Jesús es la verdad porque Él es verdadero. Porque en Él no hay mentira, no hay engaño y no hay incoherencia. Y es digno de confianza. ¿Se entiende? Jesús es la verdad no porque sus palabras son verificables empíricamente. No, porque es alguien estable, fiel, digno de confianza. Así se veía la verdad antiguamente. ¿Se entiende? Por eso, ¿verdad? Que nosotros hoy día tenemos la verdad como un concepto intelectual, pero los antiguos la verdad era un concepto existencial. La existencia verificaba la verdad, la existencia del ser, ¿ya? Eh, Nosotros entendemos la verdad en términos de veracidad, pero antiguamente se entendía de confiabilidad. ¿Cuán confiable es la otra persona? Y nosotros hoy día, la verdad, la relacionamos con los datos. O sea, yo para tener y decir que esto es verdadero, tengo que tener datos, ¿verdad? Y estos datos y esta veracidad y esta verdad, lo empírico, lo vivencial, me va a decir si esto es verdadero. En cambio, antiguamente lo verdadero se relacionaba no con los datos, sino con el significado del mensaje. Este mensaje es verdadero, no por los datos que entrega, sino por su contenido. ¿Se entiende? Por eso, chiquillos, que cuando en la Biblia nosotros leemos, por ejemplo, y dado mucho este ejemplo, los muros de Jericó, si hoy, si hoy viene un estudio arqueológico y me dice, mira, los muros de Jericó no se cayeron, que hay muchos estudios que dicen eso, yo me acerco al texto bíblico no con mi concepto de verdad, porque mi concepto de verdad va a decir, ah, como no se cayeron y está comprobado, ¿verdad? Con data y está comprobado porque se ha verificado, esto no es verdadero. Yo estoy utilizando un concepto actual para medir algo antiguo. Y lo verdadero antiguamente no se medía así. Lo verdadero era qué tan estable y confiable era el relato.
¿Dios destruyó al pueblo de Jericó o los israelitas conquistaron Jericó? Sí. Y eso es lo verdadero. ¿Ya? El relato no es verdadero porque sus datos son verificables, sino porque su mensaje es verificable. O sea, el Dios de los israelitas supera al Dios de la gente de Jericó. ¿Se entiende? Tal vez un poco enredado, pero es importante que nosotros sepamos esto, chiquillos. Nosotros medimos el relato o leemos la Biblia buscando verdades verificables. Y la Biblia no son verdades verificables. Son testimonios de fe, interpretaciones de cómo Dios actúa en la humanidad. Oh, y ahí terminamos. Antes de terminar, quiero decir lo siguiente. Porque no va a faltar el que diga, no vamos a leer más la Biblia y la Biblia. No, 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 no. La Biblia, amigos, es invaluable para nosotros. La Biblia, los textos bíblicos son relatos invaluables porque en ellos, ¿qué encuentro? En ellos encuentro una historia de hace más de 3.000 años, me encuentro de cómo Dios se empieza a comunicar con el hombre y cómo Dios empieza a entender, cómo el hombre empieza a comprender a Dios. El hombre comienza a comprender a Dios. Y en la concepción del hombre antiguo era un Dios violento. Era un Dios que tenía que ser violento porque tenía que destruir y ser superior en fuerza y en guerra a los otros pueblos. Por eso entendían a este Dios con violencia. No era que Dios en sí es violento, no, chiquillos. El relato bíblico me está dando a entender cómo el hombre que escribe el texto entiende a Dios. No cómo es Dios. Como es Dios, culmina en la figura de Jesús. Jesús nos muestra verdaderamente quién es Dios. En él está la revelación máxima del carácter de Dios. Jesús es Dios y caminó con nosotros, caminó entre nosotros. Y ahí está la revelación máxima de cómo mira al mundo Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿verdad? Dios ama a la humanidad. Pero el hombre antiguo tampoco tenemos que echarle la culpa, amigos, porque eran hijos de su tiempo, entendían a Dios así. De hecho, chiquillos, los israelitas no creían que Dios era el único Dios. Para ellos, habían otros dioses. El tema es que el Dios de los israelitas era el Dios que les pegaba a todos, como se podría decir, ¿verdad? Nuestro Dios es el Dios, es único. ¿Por qué? Porque es único, porque es mayor que todos, pero no es único porque no hayan otros dioses. De hecho, los israelitas creían en otros dioses. El hombre antiguo adoraba a Dios, claro, pero creían que existían otros dioses. Hoy día nosotros, esa teología se fue, se escapó, ya no está en nosotros, pero se creía así. Entonces, chiquillos, la Biblia va relatando cómo Dios, cómo el hombre está viendo a Dios, cómo el hombre empieza a ver a Dios. Eh, por eso en ella, chiquillos, nosotros encontramos la historia de Dios revelándose al hombre y la historia del hombre entendiendo a Dios. ¿Ya? Cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, no lo anulen. De nuevo, entendamos cómo fue escrito, en qué contexto fue escrito, qué figura literaria, qué herramienta literaria está en el texto. ¿Ya? Y abracémoslo y encontremos el mensaje entre líneas, no las líneas, no el párrafo, el mensaje, lo que Dios está tratando de decirnos a través de este relato. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, amigos? Sé que es complejo, sé que a veces cuesta un poco entender porque estamos pasando Biblia pura, pero, pero nuestra visión de Dios es teológica, no es histórica, no es histórica, porque la historia que nosotros no la entendemos de la misma forma que la entiende el hombre antiguo. El hombre antiguo puede hablar de historia, ¿verdad? Y puede poner muchas cosas. Para nosotros no, porque la historia para nosotros tiene que ser verificable, ¿verdad? Por eso, al leer la Biblia tenemos que ir con este espíritu humilde de decir, bueno, aprendo en este texto. Por eso, amigos, aprecien sus Biblias. En ellas encuentren el mensaje de Jesús. Y el fundamento de nuestra fe es el Verbo encarnado, el Dabar, Jesús. Él es el fundamento de nuestra fe.
Amén. Ya. Terminamos. Como dijo mi ex, terminamos. Eh, Así se termina una buena clase, ¿no? Así, con broche de oro. Con broche de oro. Eso, amigos. No sé si, bueno, hay preguntas. Oremos, como buenos canutos que somos. Oremos, oremos. Y agradezcámosle a Dios por este tiempo tan lindo que pasamos juntos. ¿Quién quiere orar? ¿Alguien quiere orar? Como para no hacerlas todas a uno, que después dice, no le da, no deja que nadie ore. Eh, ¿Nadie? Voy a orar yo entonces. Gracias, Señor, te doy, Padre, porque hoy día tú nos permites pensar nuestra fe, pensar nuestra Biblia. Gracias porque en ella encontramos grandes relatos de cómo hombres se relacionaron contigo, cómo te vieron, cómo te sintieron, cómo te experimentaron, Señor. Gracias porque estos relatos pueden llegar a nosotros y podemos encontrarte a ti en ellos. La Biblia, Señor, contiene tu palabra y por eso es sagrada para nosotros. Por eso es sagrada, por eso es autoridad para nosotros. Pero es autoridad en cuanto a nuestra fe, no en cuanto a datos históricos, no en cuanto a ciencia, sino en cuanto a fe. A nuestra fe puesta en ti, Padre. Te amamos no porque, Señor, te demoraste, según el relato, 7 días, Señor, en crear esta tierra. No, no, no. Te amamos porque eres nuestro creador. Porque un día nació de tu corazón crear a la humanidad. Te amamos, Señor, no eh, porque un día vimos que Jesús detuvo una tormenta gigante que nadie podía... no, te amamos, Señor, porque tú detienes nuestras tormentas, Señor. Estás justo en el lugar preciso cuando la vida se está derrumbando, cuando nos estamos yendo a la mugre, Señor, cuando la depresión nos está ganando, ahí es donde tu voz calma esas tormentas. Por eso Jesús no es espectacular porque calma la lluvia. Hoy día podemos entender que Jesús es espectacular y digno de amor, porque en los momentos difíciles Él se puede levantar y puede calmar, Señor, nuestros corazones. Ahí radica nuestra fe, no en los hechos, sino en el significado. Señor, no en los hechos, sino en el significado de tu vida, de tus palabras, de cómo te relacionaste con este mundo, Padre. Y ayúdanos, Señor, también a nosotros, como discípulos tuyos, a actuar con este mundo de la misma forma que tú actuaste, Señor, en compasión, en amor, en entrega. Gracias, Señor, porque en la Biblia encontramos el relato más precioso de la humanidad, que es la vida de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén.